Hola, hoy en este documental nos sumergiremos en un periodo crucial de la historia de Colombia, la violencia. En 1946 y 1958, más que un simple conflicto, fue una guerra civil no declarada que dejó un rastro de más de 200.000 muertes y redefinió la estructura social y política de la nación. A menudo se piensa en ella como una explosión repentina, pero sus raíces eran profundas. Para entender este estallido es crucial mirar hacia atrás. Sus raíces se hunden en el siglo XIX, en la profunda y amarga rivalidad entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Mientras los liberales promovían la autonomía regional, la educación laica y libertad de empresa, los conservadores defendían un Estado centralista, la tradición y la Iglesia católica. Como el eje moral del país, este antagonismo no solo era político, se reflejaba en la vida cotidiana de las personas, dividiendo familias y comunidades enteras. La polarización se intensifica con un hito fundamental, la Constitución de 1886. Este documento fue el pilar de la llamada hegemonía conservadora, un periodo de casi 50 años en el que el Partido Conservador dominó el poder. Impusieron un modelo de Estado centralista y autoritario, subordinando las regiones a las decisiones de Bogotá y dándole a la Iglesia un papel central en la educación y la moral pública. Esta concentración de poder en un solo partido fue recibida como una exclusión sistemática de los liberales. Se puede mencionar que esta constitución revivió el centralismo que había sido causa de guerras civiles en el siglo XIX. Esto no solo fue el camino político, sino una reestructuración de la vida social. La situación se invirtió en 1930, con la llegada de la República Liberal. El ascenso de Enrique Olaya Herrera marcó el fin de la hegemonía conservadora. Los liberales impulsaron reformas sociales, educativas y agrarias que buscaron modernizar el país, como la Ley 200 de 1936, que permitía la expropiación de tierras. Estas reformas, aunque intentaban ser progresistas, fueron vistos por los conservadores como un ataque a la propiedad privada y a la estructura tradicional del país, lo que aumentó la tensión y el miedo al comunismo. Es importante también recordar que la polarización no era solo ideología, sino que también tenía un componente económico y social, especialmente en el campo. Se rompió en 1946. En ese año, el conservador Mariano Ospina Pérez asumió la presidencia en medio de una profunda división. Su gobierno, aunque intentó una unión nacional, no logró detener la violencia, la persecución de los liberales en ese campo. Se intensificó a menudo con la complicidad de la policía. En muchas zonas eran abiertamente conservadoras. Las listas de liberales a matar se convirtieron en algo común. La lucha ya no era por votos, sino por supervivencia. Por eso, el control del territorio y la identidad estaba así. Mencionar este término, el cual es chulavitas, lo cual es políticas rurales y conservadoras, y los pájaros, los cuales eran bandas armadas de conservadoras, para dar especificidad a la naturaleza de la violencia. La violencia se manifestaba en masacres, quema de casas y desplazamiento forzado. El punto de no retorno fue el 9 de abril de 1948. Ese día, el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado en el centro de Bogotá. Gaitán no era un líder más. Su discurso contra la oligarquía y defensa de las clases populares lo había convertido en el símbolo de esperanza para millones. Su asesinato, que la gente atribuyó de inmediato a las élites,
desató el Bogotazo, una furiosa revuelta que en cuestión de horas arrasó con la capital y extendió a lo largo del país. La muerte de Gaitán fue el catalizador que convirtió una violencia dispersa en un estallido nacional. Se puede agregar el dato de que en ese momento se estaba celebrando la Conferencia Panamericana en Bogotá, con la presencia de líderes como el joven Fidel Castro. Este hecho evidencia el caos y la falta de control del Estado. Para intentar pacificar el país, el general Gustavo Rojas Pinilla dio un golpe de Estado en 1953. Rojas prometió la paz y al principio fue recibido con esperanza por ambos partidos. Su amnistía para los guerrilleros liberales, conocida como la Operación Limpieza, fue un intento de restaurar el orden. Sin embargo, su gobierno se volvió autoritario y represivo, disolviendo el Congreso y la Asamblea Constituyente. Su caída fue en 1957, ya que fue la señal para los partidos de que necesitaban una nueva solución definitiva. Aclarar que esta dictadura de Rojas Pinilla fue una de las consecuencias directas de la incapacidad del bipartidismo para gobernar, pero su autoritarismo también generó su rechazo. El fin de la violencia no llegó con una victoria militar, sino con un pacto político sin precedentes. El Frente Nacional, en 1958, los líderes liberales y conservadores acordaron alternarse en el poder presidencial por un periodo de 16 años. Este acuerdo buscaba detener la matanza y restablecer el orden, pero tuvo un costo: la exclusión de otras fuerzas políticas y la consolidación de un sistema bipartidista, que generó descontento y, años más tarde, el surgimiento de las guerrillas modernas como las FARC y el ELN. Se puede explicar que el Frente Nacional fue la solución a la violencia entre partidos, pero al cerrar la puerta de participación política de otras ideologías, sembró las semillas del conflicto armado que se desarrollaría en las siguientes décadas. La violencia no fue un simple estallido de ira, fue el resultado directo de una profunda y corrosiva polarización que se gestó durante décadas. Una incapacidad crónica de las élites y de la sociedad misma para gestionar las diferencias de manera pacífica. El conflicto se alimentó de un resentimiento histórico que trascendía los partidos políticos, de una lucha por la tierra y por el acceso al poder, dejando una huella imborrable, casi genética, en la memoria colectiva colombiana. Esta época nos obliga a preguntarnos: ¿qué sucede cuando el diálogo se rompe por completo? ¿Cuando el adversario se convierte en el enemigo e irradicar? La respuesta, trágicamente, la conocemos bien. Entender este periodo no es solo mirar fotografías en blanco y negro, es comprender las raíces profundas de muchos de los conflictos modernos de Colombia, desde la persistencia de la desigualdad territorial hasta la desconfianza de nuestras instituciones. La violencia fue el eco brutal de una sociedad que no supo incluir a todos sus miembros. Por eso, esta historia, por dolorosa que sea, nos enseña una lección fundamental para el futuro: la importancia innegociable del diálogo sincero, de la tolerancia activa, no solo de la aceptación pasiva, y crucialmente de la inclusión política y social, para construir una sociedad verdaderamente más justa y menos violenta. La paz que tanto anhelamos es, en el fondo, la suma de todas las inclusiones que evitamos en el pasado. Recordar, la violencia es un acto de responsabilidad cívica. No podemos darnos el lujo de olvidar el costo de la intolerancia. La memoria no es un monumento, es un motor. Es lo que nos impulsa a exigir y a construir un país donde la violencia política y social no sea una opción recurrente. Colombia tiene una historia de resiliencia impresionante, pero esa resiliencia debe ser cimentada en la verdad y en la reparación simbólica de aquellos que la sufrieron. Así, el fin de esta etapa histórica es un recordatorio constante. La semilla de la violencia existe donde la justicia y el respeto mutuo fallan.
depende de cada uno de nosotros, en la forma en que debatimos, en la forma en que elegimos y en la forma en que escuchamos. Evitar que el ciclo se repita. La paz se construye cada día. Esperamos sinceramente que este recorrido reflexivo por la historia de la violencia les haya sido útil. El debate continúa. Gracias por acompañarnos en este ejercicio de memoria.